Hermanos, por favor, busquen en sus Biblias Primera de Timoteo, no segunda. Primera de Timoteo, capítulo, ¿qué capítulo? ¿Qué capítulo? 3. Verso 1 al verso 7. ¿Se acuerda? Estamos en esta parte de la carta, en esta sección de la carta, donde el apóstol Pablo viene hablando de quienes componen la iglesia. Hablamos de los hombres que oran, hablamos de las mujeres piadosas y solo alcanzamos a introducir el tema de los pastores capaces. Tiene que ver con el liderazgo de la iglesia, gracias. Más adelante vamos a hablar de los diáconos aprobados, pero ahora estamos hablando de los pastores capaces. La semana pasada simplemente introdujimos el tema y mencionamos o dije lo siguiente, ¿no? Que bíblicamente hay 3 palabras que describen el oficio pastoral. ¿Recuerda cuáles eran esas palabras? La primera, anciano, que hablaba de ¿qué cosa? Madurez. La segunda palabra, obispo, que hablaba de observar para cuidar. Y por último, pastor, vigilar también, ¿no es cierto? Y la última palabra era pastor, que habla de guía, alimentación, protección. ¿Sí? También mencioné lo siguiente, según 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dijimos que el pastorado, el ministerio pastoral, no es el resultado del capricho de un hombre, sino de un llamado divino. ¿Se acuerda? No es el resultado del capricho de un hombre, sino del llamado divino. Ahora, ¿qué es el llamado? ¿Cómo podemos definir llamado? ¿Se acuerda que usamos el ejemplo de Jeremías, ahí en Jeremías capítulo 20, cuando él dice que trató de sufrirlo, pero no pudo? Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Traté de sufrirlo, pero no pude, y había dentro de mí, dentro de mis huesos, como un fuego ardiente. Bueno, eso tiene que ver con el llamado. Edwin Lutzer, el pastor Edwin Lutzer, en uno de sus libros, el libro De Pastor a Pastor, hablando del llamado, va a definir el llamado divino de la siguiente forma. Dice que el llamado es una convicción interna dada por el Espíritu Santo, que es confirmada por la palabra de Dios y por el cuerpo de Cristo. Recuerdo que hace algunos años atrás, cuando yo en lo personal estaba luchando, y perdón la autorreferencia en este punto, pero hace algunos años atrás, cuando yo estaba luchando con el hecho de si el Señor me había llamado o me estaba llamando al ministerio pastoral, hablé con el pastor Andrés. Bueno, hay cercanía, ¿no? Es mi cuñado, entonces hablamos y le conté sobre este deseo. Y él me dijo lo siguiente: tú tienes que considerar o tienes que saber determinar si es tu deseo o es algo mayor. Eso es lo primero que hay que saber determinar. ¿Es tu deseo o es algo mayor? Y él me dijo, si es tu deseo, va a pasar. Si es algo mayor, se va a mantener y se va a acrecentar. Pero también tienes que considerar que en este proceso Dios te va a dar textos bíblicos, versículos bíblicos que te acompañen en el proceso. Pero va a llegar un punto en que el pueblo de Dios, las personas, van a reconocer en ti el llamado divino. Si esas cosas no pasan, no es el llamado de Dios. Y tiene que ver mucho con lo que Edwin Lutzer plantea, ¿no? Una convicción interna dada por el Espíritu Santo, confirmada por la palabra de Dios y también por el pueblo de Dios. Hoy vamos a seguir estudiando, lo vamos a hacer a partir del verso 2, aunque quiero ser honesto, solo vamos a alcanzar a ver una parte del verso 2. La semana pasada vimos todo el versículo 1, hoy día vamos a alcanzar a ver una parte nomás del verso 2, porque da para bastante. Es bien interesante este texto. Pero antes de eso, déjeme mencionar, ayer me recordaron en la reunión de varones que había una tarea. ¿Se acuerda? ¿Cuál era la tarea? Ya, pero está incompleta la pregunta. Gracias, Juan.
¿Cuál es la responsabilidad de la familia del pastor según la Biblia? ¿Cuál es la responsabilidad de la familia del pastor según la Biblia para con la iglesia? ¿Quién hizo la tarea? No, usted no todavía. Usted no, todavía no. ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién me podría decir cuál es la responsabilidad de la familia del pastor según la Biblia para con la iglesia? ¿Nadie puede? Hanna dice que ninguna. ¿Qué creen ustedes? La misma que tienen todos ustedes. ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Alguien piensa algo distinto? ¿Bíblicamente la familia del pastor tiene alguna responsabilidad para con la iglesia? Déjeme decir, hermano, que bíblicamente la familia del pastor no tiene ninguna responsabilidad especial para con la iglesia. Ninguna. Me gustó lo que dijo Benita, tiene la misma responsabilidad que tiene cualquier creyente. Todos los creyentes tenemos una responsabilidad delante del Señor para con la iglesia. Y esa responsabilidad aplica a todos y cada uno de nosotros. No porque es la familia del pastor, porque es la familia de un misionero, porque es la familia, no sé, de los diáconos, entonces ellos tienen una responsabilidad particular y especial para con la iglesia. Las responsabilidades que se mencionan, porque más adelante vamos a ver algunas responsabilidades que tienen la esposa y los hijos, las tienen hacia el pastor, no hacia la iglesia. Pero lamentablemente, quiero decir esto, muchas familias de pastores, de misioneros, de diáconos, viven en lo que se conoce como una pecera. ¿Entiende el concepto de pecera? ¿Sí o no? Si no lo entiende, dígame que no, para explicárselo. Pues si no, avanzamos nomás, pues. Ya, ve que... ¿Qué pasa con las peceras? A mí me encantan los peces. Las peceras tienen peces, lógicamente. Son transparentes. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que hacemos comúnmente con las peceras? Nos paramos a mirarla, ¿no? Y empezamos a mirar a los pececitos. Y algo que no se debiera hacer, pero todos hacemos. Le empezamos a pegar a los vidrios. Eso estresa a los pececitos, ¿sabía usted? Le empezamos a pegar a los vidrios como para que el pececito venga hacia nosotros. Y generalmente cuando nosotros le pegamos, los pececitos arrancan. Muchas familias de pastores, muchas familias de misioneros, muchas familias de diáconos viven en una pecera. Porque todo el mundo los está observando. Todo el mundo pareciera que tiene derecho a juzgar, a opinar acerca de cómo vive esa familia, de qué es lo que hacen los hijos, qué es lo que hace la esposa, qué es lo que hace la familia en su conjunto. ¿Qué tan mal se porta la suegra del pastor? Siempre pareciera que todos tienen el derecho de opinar. Creo que le he contado, sí, se lo he contado, en alguna ocasión les conté, ¿no? Hace muchos años atrás, cuando nuestros jóvenes fueron a servir a Palabra de Vida y mi hijo cometió una falta y nosotros supimos, la falta fue el día martes, a nosotros el día jueves nos llamaron para decirnos de la falta. Y tuvimos que subir a ver a nuestro hijo, hablar con él habló con la persona a la cual había faltado, le pidió perdón, arreglaron la situación, todo bien, él siguió sirviendo por una semana más que quedaba de campamento. Al mes y medio de que había terminado campamento, yo empecé a enterarme de otras faltas de los jóvenes de nuestra iglesia.
me fueron contando, ¿no? Que pasó esto con esta persona, pasó esto otro con esta otra persona. Un mes y medio después. Y yo tuve que decirle, ¿no? A la iglesia y a los jóvenes que habían subido esa vez a campamento a ser parte del equipo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que es mi hijo el hijo del pastor? Entonces, como es el hijo del pastor, yo tenía que saber a las 48 horas. Y como ustedes no eran mis hijos, entonces yo tuve que enterarme de otra manera, porque nadie me llamó para decirme tal persona hizo tal o cual cosa. Tuve que enterarme casi a los 2 meses. Hermano, déjeme decirle simplemente, la familia del pastor no es el tema de hoy, pero la familia del pastor no tiene una responsabilidad especial hacia la iglesia. Ahora, nosotros somos muy prejuiciosos y tenemos lamentablemente una cultura y una tradición cristiano-evangélica que nos ha enseñado cosas que no necesariamente la Biblia enseña. Y actuamos más por la tradición de lo que gente nos ha enseñado que por lo que la misma Biblia dice respecto de ciertas cosas puntuales. Hace un par de años, enseñando una clase de teología pastoral aquí en el Instituto Bíblico de la Iglesia Cuatro Álamos, habían 5 hermanos y justamente pasamos por este tema, ¿no? Explicamos este tema y en la prueba, en el examen final, a mí se me ocurrió hacer esta misma pregunta: ¿cuál es la responsabilidad bíblica de la familia del pastor para con la iglesia? 3 de los 5 hermanos me escribieron 2 páginas, una de cada lado, con responsabilidades. Y era una pregunta capciosa, porque la respuesta era una sola palabra. ¿Cuál era? Ninguna. Ninguna. Sigamos. Pero es necesario, dice el verso 2, que el obispo, pastor, anciano, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, que no caigan descrédito y el lazo del diablo. Vamos a orar y comenzamos. Señor amado, gracias por este día, gracias por su palabra y ahora, por favor, háblenos conforme a su voluntad y a nuestra necesidad. Lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Me gusta algo que escribe el pastor Sugel Michelén en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios. Cuando él escribe este libro, señala algunas cosas que deben ser necesarias de considerar en el proceso de selección de una persona para que ejerza el oficio pastoral dentro de una iglesia. Hermano, déjeme decirle que una iglesia que no tiene pastor es una iglesia que está incompleta. Una iglesia que no tiene pastor es una iglesia que está incompleta. Lamentablemente, en los años he conocido varias iglesias incompletas que se han acostumbrado a no tener pastor, porque de alguna manera no tienen alguien que los oriente, que los guíe, que los dirija. Entonces las personas que están al frente no tienen la responsabilidad del cuidado de la congregación, no tienen la responsabilidad de la guía, de la enseñanza de la congregación, pero tienen el privilegio de mandar. Y eso es peligroso. Y es así como le dije, conozco varias iglesias que han estado en esa situación. También debo reconocer que cada día hay menos hombres que quieren asumir el desafío del ministerio o del llamado al ministerio pastoral. En la Facultad Teológica, interesantemente, en los últimos 4 años, en las últimas 4 graduaciones, cuando hemos tenido la oportunidad de preguntar a personas que han sido examinados doctrinalmente
al finalizar sus 4 años de estudio, sus 3 años, en tercer año la examinación, ¿sí? Cuando están terminando su tercer año y aún quedándole un año más para poder seguir estudiando, a los varones que han estado estudiando en los últimos 4 años, le hemos preguntado, ¿tú te proyectas al ministerio pastoral? Y de por lo menos 5 o 6 alumnos varones que le hemos hecho la pregunta, uno solo ha respondido que sí se proyecta al ministerio pastoral. Y estamos hablando de una escuela de formación teológica donde se le están brindando herramientas a personas para que sirvan de mejor manera al Señor. Entonces son cuestiones, son preguntas o son cosas que llaman la atención de alguna manera. Ahora, el pastor Sugiel Michelén, como le dije en este libro, cuando menciona cosas que debemos de considerar a la hora de la selección de alguien para que ejerza el ministerio pastoral, dice lo siguiente: debemos pensar en lo que hace verdaderamente a un pastor. Y cito textual. Él dice, no es su reputación, es su carácter, vale decir, lo que él es cuando nadie le ve. No es su conocimiento, sino su sabiduría, vale decir, su habilidad para ver la vida a través de la palabra de Dios. No es su título, sino su llamado, vale decir, la elección de Dios para tal función. No son sus dones, sino su cuidado para con las ovejas. Es interesante, pero ahora que estoy colaborando con la facultad, sirviendo con la facultad, muchas personas me preguntan, hablando de los alumnos, y me hacen la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y ellos salen con el título de pastor? ¿Ellos reciben un diploma que dice pastor? La verdad que no. Ninguna escuela, ningún seminario, ninguna facultad teológica, ningún instituto bíblico debiese entregar un diploma que diga que desde ese momento de la graduación en adelante esa persona es un pastor, un misionero o cualquier otro título, ¿no es cierto? Cualquier otro título para que esa persona sirva. Referente a esto mismo, en el libro El enrejado y la vid, los pastores Colin Marshall y Tony Payne escriben lo siguiente y detallan 3 palabras que son claves en el proceso de selección de un pastor. ¿Cuáles son estas palabras? Convicciones, carácter, capacidades. Y en ese mismo orden. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen lo siguiente: las convicciones son lo que realmente creemos de la palabra de Dios y se mantiene inamovible en medio de la dificultad. Las convicciones es lo que conforma nuestro carácter. Y nuestro carácter es aquello que se conforma a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Solo cuando las convicciones conforman nuestro carácter es cuando nuestras capacidades están listas para ser puestas al servicio de Dios. Una persona puede tener muchas capacidades, pero si no tiene convicciones que conforman su carácter, no está habilitado para servir al Señor. Una de las tentaciones grandes, sobre todo en iglesias que tienen poca gente sirviendo, es que lleguen personas con habilidades, con capacidades, y tengamos la tentación o sintamos la tentación a ponerlos a hacer cosas porque supuestamente su profesión lo habilita para eso. Una persona, una maestra de escuela, maestra de matemática, por ejemplo, de ciencias aplicadas, por ejemplo, que recién viene llegando a la iglesia, que recién se ha convertido, aún no ha sido discipulada, pero como no tenemos maestra de escuela dominical y ella es profesora de matemática y ciencias aplicadas, bueno, que les vaya a enseñar a los niños. Y claro, ella le va a ir a enseñar a los niños, ¿no? Cómo Noé hizo que el pueblo de Israel cruzara el Mar Rojo. ¿No es cierto? Y cómo Gedeón le dio 7 vueltas a Jericó hasta que Jericó cayó. ¿Sí? Carácter habilitan capacidades. Ahora,
pensando en las capacidades, no en las capacidades, pensando en esto, en convicciones, carácter y capacidades, desde el verso 2 hasta el verso 7, de alguna manera, el apóstol Pablo va a listar convicciones, carácter, pero también capacidades. ¿Y cómo los va a listar? Los va a listar de una manera de que hay ciertas cosas que una persona que va a ejercer el ministerio pastoral, más adelante lo vamos a ver también en el caso de los diáconos, pero esta vez en el caso del ministerio pastoral, cosas que el pastor debiese de cumplir para poder ejercer el ministerio pastoral correctamente. Ahora, hay que hacerse una consulta, una pregunta. Fíjese lo que dice el verso 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y así hasta el final, hasta el 7 final. Y una pregunta que nosotros necesitamos hacernos es, si irreprensible es la condición, o si irreprensible es la primera condición de una lista larga de condiciones. Irreprensible es la condición, o es una lista, o es la primera condición en una lista larga de condiciones. Yo sé que algunos de ustedes han estudiado conmigo en algún instituto bíblico o en la facultad y hemos tratado este tema, entonces ustedes saben la respuesta a esta pregunta. Entonces les voy a pedir a ustedes que guarden silencio. La primera en la lista, ¿sí? ¿Alguien piensa distinto? Los que estudiaron conmigo no pueden responder. A mí me da la impresión que todas las que siguen después caben dentro de la irreprensible, entonces sería la condición. La condición que es conformada por el resto de cosas. Ok. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa que sea irreprensible? Bueno, la palabra en el texto original describe a algo o a alguien que no puede ser amarrado, que no puede ser asido de asir, de agarrar, ¿ya? Alguien que no puede ser sujetado por nada. Eso es la idea de irreprensible. Alguien que es irreprochable, que no puede ser reprendido, ¿ya? Irreprensible. Creo sinceramente que lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar por medio del apóstol Pablo en este punto es lo siguiente, que quien ejerce el ministerio pastoral, no debiese tener en su vida absolutamente nada que Satanás y el mundo pudiese utilizar para criticar a la iglesia y a la vida del pastor. Es eso en definitiva. ¿Estamos diciendo con esto que el pastor no puede pecar? No, porque seamos honestos, creo que ayer lo decía Nicolás en la reunión de varones, ¿no? El día que nosotros vinimos a Cristo, el día que nosotros fuimos creyentes, el Señor nos liberó de la condenación del pecado, nos liberó de la culpa del pecado, pero no nos ha liberado de la presencia del pecado. El pecado sigue presente en nosotros. Y no va a dejar de estar presente sino hasta que nos encontremos cara a cara con nuestro Salvador y seamos conformados a la imagen de Él. Seamos tal cual es, porque le veremos como Él es. Hasta ese momento, todos nosotros, todos, sin excepción, incluso el pastor, más el pastor todavía, está expuesto al pecado. Estamos expuestos al pecado. Pero no podemos estar expuestos, lógicamente, a un pecado persistente en nuestras vidas, que no sea un accidente, sino un hábito en la vida de la persona. Me gustó como lo planteó en una ocasión un misionero a un grupo de jóvenes en un campamento, y le dijo, el pecado debe ser un accidente en tu vida, no una habitualidad, no una constante. Bueno, eso es para todos los creyentes igual. Cuando el Espíritu Santo guía a Pablo para escribir la descripción de las características de este hombre y dice que debe ser irreprensible, tiene que ver con esto, alguien que no puede ser acusado, que no puede ser reprendido, porque está en un pecado continuo, en un pecado habitual.
Me gusta cómo lo plantea el Salmo 78-72. Busque por favor el Salmo 78-72. Ahí aparece una palabra que se puede usar de manera sinónima con irreprensibilidad. ¿Cuál será esa palabra? ¿Qué dice el texto? Lo apacentó conforme a la integridad de su corazón, lo pastoreó con la pericia de sus manos. Ahora, hermano, déjeme decir una cosa. El Salmo 78-72 está hablando del rey David. Usted sabe que el rey David fue pastor de ovejas, ¿no? Lo hablábamos en la escuela dominical. El rey David fue pastor de ovejas. Ahora, si usted conoce la historia del rey David cometió varios pecados en su vida. Pero quizás uno de los pecados más notorios en la vida del rey David, ¿cuál fue? El más conocido, el más público. Su adulterio con Betsabé. Ahora, es interesante, ¿no? Porque el adulterio con Betsabé trajo sobre la vida de David consecuencias. ¿David confesó su pecado? Sí, tardó un tiempo en confesarlo, pero lo confesó. Confesó su pecado. Y el hecho de que él haya confesado su pecado no lo eximió las consecuencias. Su hijo murió. El esposo de Betsabé, Urías Eteo, fue enviado a la muerte. O sea, no solamente cometió adulterio, también cometió asesinato. Y fíjese que uno de los pecados, una de las consecuencias más tristes para David fue que lo que él hizo en privado, su familia, sus hijos lo hicieron en público. Y eso fue una de las cosas que el profeta Natán, cuando lo confronta, le dice, ¿no? Tú pecaste en privado, pero tu pecado va a ser descubierto en público. Y años más tarde, uno de sus hijos tomó a todas sus concubinas y en la azotea del palacio, a vista y paciencia de todo el pueblo, él deshonró a su padre manteniendo relaciones sexuales con estas mujeres a vista de todo el pueblo. El pecado que fue privado se evidenció en público. Hermano, déjeme decirle que el confesar pecado no nos exime de las consecuencias. Dios nos perdona, pero no nos libera de las consecuencias. Ahora, pensando en esto es interesante porque dice que el rey David apacentó al pueblo de Israel conforme a la integridad de su corazón. Ya le podría decir, pero ¿cómo pueden hablar de la integridad del corazón de un hombre que hizo esto? Bueno, Dios dice respecto de David que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, no conforme a mi corazón. Tenía él un corazón conforme al corazón de Dios. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Pero la clave allí no es cuán hábil, cuán capaz era de pastorear, de guiar al pueblo, sino cuán íntegro era su corazón cuando estaba guiando al pueblo. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué? Porque el justo puede caminar con la libertad de quien se sabe no será acusado de nada. Por eso que sus hijos después de él pueden ir confiados por la vida, tranquilos, muy tranquilos por la vida. Ahora la pregunta es, ¿qué es integridad? Ya. Una persona íntegra, ¿no es cierto? Dije que integridad podría ser usado como término sinónimo para irreprensible. Íntegro para irreprensible. ¿Sí? Mire, no me gusta tanto el cantante ahora. Antiguamente me gustaba harto. Pero no me ha gustado mucho el giro que ha tomado su ministerio. Pero en la antigüedad había un cantante cristiano que escribió una canción, cantaba una canción muy linda. El título de la canción era Si me vieran tal cual soy. Así se llamaba la canción. Y en la primera estrofa de la canción decía lo siguiente. Cuando nadie me ve, pensaron que iba a cantar, no. Cuando nadie me ve, en la intimidad,
donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Sabe que siempre que pienso en la palabra integridad viene a mi mente esta sección de esa carta, de esa canción. Porque pienso que describe muy bien lo que es la integridad. ¿Qué es integridad? Como dijo Benita, lo que yo soy cuando nadie me ve. Porque ser cuando la gente me ve es fácil, pero eso es apariencia. El tema es ser lo que soy cuando nadie me ve. Eso es carácter. Eso son convicciones que conforman un carácter. Déjeme decirle simplemente esto. Tengo la convicción personal de que la palabra irreprensible acá no es el primer requisito en una lista larga, sino que es el requisito que se conforma a las demás cosas. ¿Por qué? Porque un hombre que oficia como pastor y que tiene más de una esposa deja de ser irreprensible. Un hombre que oficia como pastor y que no es sobrio no es irreprensible. Que es dado al vino no es irreprensible. ¿Se da cuenta? Podría guardar todas las demás cosas, pero faltar en una de ellas y dejar de ser irreprensible. ¿Por qué? Porque el mundo, porque la gente que le rodea, que le observa, lo podría acusar por ese tema en particular. Ese tema en particular. Ahora, veamos simplemente qué es cómo sigue, ¿no? ¿Cuál sería la primera condición o el primer requisito, la primera condición en esta lista larga que conforma el hecho de que el pastor sea irreprensible? ¿Qué es lo primero que dice ahí? Marido de una sola mujer. Y creo que no está puesto al azar. Porque evidentemente donde eventualmente todo hombre, no solo un pastor, todo hombre lucha, tiene que ver con este aspecto. Que tiene que ver con el aspecto moral, con el área moral. Marido de una sola mujer. Esto nos habla de la integridad moral de la persona. Déjeme simplemente mencionar esto. No creo que con esto Pablo estuviese diciendo, mire, no pueden haber pastores solteros. No puede haber un hombre que sea soltero que sea pastor. No lo creo. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque creo que Pablo desarrolla su ministerio y lo puede desarrollar de la forma que lo desarrolla. De hecho, él lo menciona en una de las epístolas, creo que en 2 Corintios, cuando él dice, todos tienen a una hermana por mujer y yo soy el único que no puedo tenerla. Porque él no va acompañado por una mujer por esposa. Algunos plantean que probablemente él era viudo, porque para llegar a ser fariseo él tendría que haber estado casado. Entonces plantean que probablemente él era viudo. Pero en este punto está solo. Cuando él está escribiendo esto está solo. Es muy probable también que Timoteo haya estado solo. No haya sido un hombre casado en este punto. Probablemente después sí lo fue. Pero no creo sinceramente que sea condición sine qua non el que un hombre esté casado para ser pastor. Ahora, que ayuda. No porque la esposa del pastor venga a ser la pastora, sino porque la esposa del pastor es una tremenda ayuda en el ministerio del pastor. Porque ella va a tener que tratar temas que de pronto los varones, los hombres, los pastores, por prudencia, por vergüenza de la gente con la que se está tratando y del mismo pastor, no puede tratar la persona. ¿Sí? Tampoco creo que se refiera a que un hombre viudo no pueda ejercer el ministerio pastoral. Yo creo que la frase se podría complementar. Esto es un complemento que yo le agrego, ¿no? No le voy a agregar esto a la Biblia, pero yo un complemento que yo le agrego para que se entienda mejor. Marido de una sola mujer a la vez. ¿Se entiende? Marido de una sola mujer a la vez.
¿Un viudo podría ser pastor? Sí, sí, a menos que él le haya puesto el cosito en la copa, ¿no? Que tomó la hermana antes de... Pero no. ¿Podría ser un viudo? Sí. ¿Podría ser un divorciado? Si el divorcio sucedió siendo creyente, no. Si el divorcio sucedió cuando no era creyente, podría ser. Si aplicamos el principio de 2 de Corintios 5:17, ¿qué dice el principio? ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, eventualmente, si una persona se casó en el pasado siendo no creyente y se divorció siendo no creyente y volvió a armar una familia siendo no creyente y viene en esa condición al Señor, eventualmente si el Señor le quiere llamar al ministerio pastoral, ¿por qué no? Conozco un caso de un hombre que ejerce muy bien el ministerio pastoral en esa condición. Pero fue en esa condición. Se divorció siendo inconverso, conoció a su esposa siendo inconversos ambos y se convirtieron ambos el mismo día. El mismo que yo les contaba hace un tiempo atrás, que cuando se convirtió estaba tan feliz, estaba tan contento por la decisión que había tomado por el Señor Jesucristo, por lo que había pasado en su vida, que se salió a fumar un cigarro a la puerta del templo para celebrar. Porque él se fumaba de 2 cajetillas diarias. Y esa misma semana, antes del día miércoles, había dejado de fumar. Interesante, ¿no? Entonces, creo, insisto, que esto está delimitado. Puede ser un divorciado, en esas condiciones creo que podría ser, pero una persona que se divorcia siendo creyente y vuelve a armar una familia después de ser creyente, creo que no. Ahora, conozco el caso también de hombres que han estado sirviendo al Señor, que se han divorciado no por causa de ellos, sino por causa de su esposa. Su esposa les ha dejado, les ha abandonado porque se fue con otro hombre, porque inició una relación sentimental con otra persona, etcétera, 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 y que ellos en definitiva siguieron ejerciendo el ministerio. Quizás ya no tan expuestos. Conozco uno que fue muy expuesto en su vida ministerial. Creo que todos nosotros le conocemos. Su nombre es Charles. Lo dejo ahí. Su esposa lo abandonó. Y él siguió ejerciendo el ministerio. Y sigue haciéndolo. Y nosotros escuchamos sus programas de radio, vemos sus programas de televisión, leemos sus libros, y ha sido un muy buen pastor en los años. Pero que lucha con este peso. Ahora, él nunca rehizo su vida. Nunca rehizo su vida. Otra cosa que debemos recordar en este punto, porque estamos hablando de la integridad moral, ¿no? Nunca debemos olvidar la enseñanza del Señor Jesús. ¿Se acuerda cuando él en el Sermón del Monte, Mateo 5, 27 y 28, dice lo siguiente, parafraseando, para que busquen el texto, ustedes lo pueden leer después, pero simplemente parafraseando. Cuando él dice, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella, en su corazón. Porque el adulterio no tiene que ver con ir a la cama con una persona, tiene que ver con el simple hecho de mirarla con un deseo lascivo. El hecho de mirar a una mujer con ojos que no son adecuados, que no son apropiados, ya es adulterio en el corazón de la persona. Toda persona que ejerce el ministerio pastoral debe saber que debe ser cuidadoso en este ámbito. En este ámbito tiene que ser extremadamente cuidadoso porque una persona que ejerce el ministerio pastoral por su función y por su posición está expuesto a peligros que otras personas no están expuestos.
Tiene conversaciones que otros probablemente no va a tener. Por lo tanto, hay que saber delimitar. Hay un buen libro, lo traje para recomendarlo hoy día. Es este libro, se llama Cercas. Es de un escritor que se llama Jerry Jenkins. Y este libro dice lo siguiente: ama a tu matrimonio lo suficiente como para protegerlo. Cercas. Todo hombre debiese saber levantar cercas de protección en torno a su familia. Todo pastor necesita levantar cercas de protección en torno de su familia, que resguarden el cuidado de su familia. Ahora, déjeme simplemente mencionar, ya es tarde, entonces vamos a ir avanzando para terminar. Déjeme mencionar algunas cercas personales, cosas que yo he levantado como cercas, que por favor no se ofenda si yo de pronto actúo de alguna manera en particular, pero tienen que ver con estas cercas. Por ejemplo, yo jamás llevo mujeres solas en mi auto. Y si debo por obligación, porque no quedó otra, debo llevar a alguien en mi auto solo, yo no tengo problema en ir de chofer. Esa hermana se tiene que ir sentada en el asiento trasero, no detrás mío, sino que en el otro asiento. Esa es mi condición. Yo jamás llevo mujeres solas en mi auto. Jamás. Jamás visito una hermana sola en su casa. Jamás. Y si debo por algún motivo ir a la casa de una hermana cuando ella está sola, yo no entro, me quedo en la reja, me quedo afuera. Y conversamos lo que tengamos que conversar, yo estando afuera. Son cercas que yo he decidido. Jamás tengo reuniones con mujeres solas sin que esté mi esposa. Y si es que debo tener alguna reunión con una hermana sola, siempre va a ser en una sala que tenga una ventana por donde se pueda mirar hacia adentro del lugar donde estamos. Siempre. De manera tal que quien pase por afuera nos pueda mirar, nos pueda ver. Si debo hablar temas delicados con una hermana, siempre debe estar mi esposa presente. Siempre. Nunca hablo temas delicados, sobre todo en ámbitos íntimos de la hermana, si mi esposa no está presente. Siempre, y aún estando mi esposa presente, siempre van a ser, las preguntas que voy a hacer siempre van a ser generalidades, no detalles. Con varios de ustedes que he hablado en circunstancias así, siempre le he dicho esto, ¿no? Yo no quiero ir a mi casa imaginándome lo que tú me contaste. Por lo tanto, tienen que ser generalidades y no detalles. Nunca abrazo a una mujer de frente. Nunca. Siempre la abrazo de costado, tomándolas por el hombro. Porque, hermana, déjeme decir esto. Yo no quiero sentir su anatomía en mi cuerpo. No quiero. Por lo tanto, yo jamás les abrazo de frente, siempre de costado. Nunca trato de no darles besos en la cara. De hecho, a las niñas más pequeñas, siempre les enseño que los besos, ¿dónde deben ser? En la frente. En la frente. El único lugar donde yo te puedo saludar y dar un beso, le digo a la Noé, a la Gracia, a la Trini, a la Pasita, el único lugar es en la frente. Nunca en la cara. ¿Sabe por qué? Por protección para mí también. Yo no quiero que el día de mañana, y perdón la expresión que voy a usar, no quiero que el día de mañana alguien venga y me diga, no, el pastor me dio un beso cuneteado. ¿Entiende lo que es un beso cuneteado, no? Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Por último, yo no tengo amigas mujeres. No tengo amigas mujeres. Yo conozco hermanas a las cuales quiero, aprecio y respeto muchísimo.
pero no son mis amigas. Así que no se ofenda, hermana, si yo de pronto digo que yo no tengo amigas aquí en la iglesia. No tengo amigas. ¿Por qué? Porque a un amigo uno le cuenta cosas. A un amigo uno le cuenta intimidades. Y todas mis intimidades solo las tiene que saber mi esposa. Nadie más. Hablando de mujeres. Varones, otros varones pueden saber cosas mías. Pero en una hermana, no. No. Ahora déjeme decirle esto. Yo creo que estas cercas no solo son buenas para mí. Yo creo que estas cercas son buenas para todos nosotros, todos los varones en esta iglesia. Todos los varones debiésemos optar por hacer esto. Hermanas, cuidado. Y quiero pedirle algo, con mucho respeto. Si hay algo que la está incomodando, si hay alguna situación que la está complicando, no tenga temor en venir a decírmelo. No tenga temor en venir a decírmelo. Porque con verdad y amor tendremos que tratar esa situación. Si hay algo que la está incomodando, que la está haciendo sentir que, no sé, hay conversaciones que son indebidas, hay miradas que son indebidas, hay abrazos más largos de la cuenta, hay saludos más largos de la cuenta, venga y me lo dice. Pero hermano, también quiero que usted sepa, que si cosas como esas suceden, yo tengo una obligación legal. No es moral. Además de la moral, tengo una legal. ¿Sabe cuál es? Hacer una denuncia ante la PDI. Todo médico, todo profesor o director de colegio y todo pastor o representante de una organización religiosa que se entera de este tipo de situaciones tiene que hacer la denuncia, porque si no, se convierte en un cómplice. La primera condición que conforma la irreprensibilidad del pastor, es media enredada la palabra, la primera condición que hace irreprensible al pastor es que sea marido de una sola mujer. Porque eso habla, como les dije, de que esa persona es irreprensible en cuanto a su moral. Pero para ser irreprensible en cuanto a la moral, hermano, de nuevo, hay que saber levantar ciertas cercas. Ahora alguien me podría decir, mire pastor, sí, todo bien, pero ahí está hablando de los pastores. No, de un hermano común y corriente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, está hablando de pastores. Pero yo quiero simplemente recordarle que hace un par de años atrás, nosotros en el taller de varones, en la reunión de varones, estudiamos un libro de un autor llamado Jean Jetz, La medida de un líder. O la medida de un hombre. No me acuerdo, hermano Miguel, ¿se acuerda si es de un líder o un hombre? De un líder, la medida de un líder. Y nosotros estudiamos ese libro. Y ese libro describe cada una de estas características. Pero dijimos lo siguiente, estas características son aplicables no solo a los líderes, sino también a todos los hermanos dentro de la iglesia. Hermano, usted también tiene que ser irreprensible, al menos en esta área. Quizás vamos a llegar a un punto, por ejemplo, cuando dice apto para enseñar, alguien va a decir, pero yo no soy apto para enseñar, no tengo el don de enseñanza. Bueno, a lo mejor eso no lo tiene usted, pero eso no significa que usted no sea irreprensible moralmente, que no sea marido de una sola mujer. Hermano, usted solo puede tener ojos para su mujer, no para otras mujeres. Creo que alguna vez le he dicho hermanas, ¿no? Y hermanos. ¿Usted ha escuchado esa expresión, este hombre es maní largo? Saluda y aprieta más de la cuenta y abraza más de la cuenta. Bueno, hay personas que son ojilargos. Miran más de la cuenta. Usted no puede ser así. Yo no puedo ser así. Cercas.
necesitamos establecer cercas, ser maridos de una sola mujer, a la vez. Hago el hincapié en eso, a la vez. Ya, vamos a orar y vamos a terminar, porque ya es tarde.